durante varias semanas ya, Marcelo Croato nos ha hecho el inmenso honor de darnos lo que, no era, quizás no era eso lo que buscábamos originalmente con estas conversaciones que hacemos todos los miércoles, pero así terminó siendo unas pequeñas clases de derecho para no iniciados. Y hay algo que de forma repetida Marcelo nos ha indicado cada vez que hemos hablado de estas normas de carácter penal que se aplican en Venezuela. Y es que hay como un sistema penal paralelo que no está en el Código Penal. Es decir, hay penas en otras leyes que no están en el Código Penal y que prácticamente convierten en punitiva la legislación venezolana por donde quiera que se le vea. Hoy Marcelo Croato está de nuevo con nosotros como todos los miércoles y de eso queremos hablar hoy. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Un gusto estar contigo. Saludos a todos. Gusto de verlos nuevamente o de compartir con ustedes nuevamente y como siempre en el chat los saludaré. Hay un saludo especial que quiero enviar porque tenemos un público particular, bueno, mejor dicho, tienes un público particular que se ha hecho sentir por ahí por los comentarios, que son estudiantes de Derecho. Por ahí escribió un muchacho que creo que fue al cual le agradeciste en el programa anterior y él contestó diciendo que todavía no es abogado, que es estudiante de Derecho. Entonces hay mucha gente también, aparte de eso, hay otra cosa, ¿no? Que en los comentarios se arman unos debates jurídicos que ya quisieran el Tribunal Supremo de Justicia tener la capacidad de hacerlo. Hay una buena cantidad de gente que hace llegar unos buenos comentarios y siempre que sean, y se lo aviento siempre que sean, a mí no me importa que no estén de acuerdo conmigo, más todo lo contrario, me encanta alguien en desacuerdo conmigo porque eso es que todo el mundo esté de acuerdo es aburridísimo. Siempre que se haga dentro del respeto. O sea, si usted viene a descalificar los conocimientos de otros, si usted viene a señalarle a otro de forma ad hominem, o ese tipo de asuntos, ahí sí no va a haber debate, lo que va a haber es eyección. Marcelo, entrando en materia, ¿cómo es eso? Te puedo hablar de una norma que yo la conozco bien, porque inclusive participé parcialmente en lo que fue todo el proceso de su creación, que es la Ley de Aeronáutica Civil. Yo trabajé en el sector aeronáutico por más de 10 años, mucho más de 10 años, como 15 años. Aún mantengo lazos podemos decir, de cercanía con ese sector. La Ley de Aeronáutica Civil establece penas de hasta, de hasta 25 años de cárcel para quienes cometan actos de interferencia ilícita. ¿Qué es un acto de interferencia ilícita? Un acto de interferencia ilícita en la aviación es toda acción que pueda poner en riesgo el desarrollo seguro de la actividad aeronáutica. Con una definición tan amplia como esa, un acto de interferencia ilícita puede ser un accidente por impericia, ¿okay? O por negligencia, como, por ejemplo, un error cometido por un piloto al momento de dar la matrícula de la aeronave en la cual va a bordo por la nave. Te cuento un caso para entrar en materia, ¿no? Recuerdo el caso de un alumno que volando en una aerolínea en Venezuela estaba nuevo en la línea de vuelo como primer oficial, o piloto, como llaman coloquialmente, y él estaba acostumbrado a volar en la misma aeronave. Tuvo 2 semanas volando en la misma aeronave. Y un día deja de volar en esa aeronave y pasa a volar en otra. Y por un lapsus, cuando se reporta por la radio, en vez de decir, por decirte una cualquiera, el Yankee Víctor 2223, el señor dijo el Yankee Víctor 2022, porque era la aeronave en la que había estado antes y se le chispoteó. Cuando la aeronave aterriza,
lo llaman de jefatura de aeropuerto a las tripulaciones. Dice, ustedes son los tripulantes del avión Yankee Víctor, sí. Bueno, entreguen sus licencias, sus certificados médicos, los documentos del avión y tienen que quedarse aquí hasta que llegue la Fiscalía Aeronáutica, porque hay una Fiscalía Aeronáutica. ¿Y por qué? Bueno, por la comisión de un presunto acto de interferencia ilícita. Bueno, ¿qué acto de interferencia ilícita cometimos nosotros? Bueno, suministro de información falsa a la autoridad aeronáutica que pueda comprometer la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque tú me dijiste que eras la aeronave tal y esa aeronave está en el sistema volando en tal sitio, por lo tanto había una duplicidad en el sistema y causaste una situación y tal. De 6 a 25 años de cárcel le puede caer a una persona por un acto de interferencia ilícita. ¿Dónde está la preocupación en eso? La preocupación en eso está, número uno, que es una cuestión draconiana, porque tú tienes que revisar el caso, ¿no? Abrir una investigación por algo, o sea, estás viendo que es un error, o sea, tú puedes revisarlo tranquilamente. Por cierto que el fiscal aeronáutico de la época fue consciente, ¿no? Porque era piloto. Y vio el asunto y dijo, bueno, obviamente es un error, el señor se equivocó. O sea, no hubo mala fe. Yo no voy a abrir un procedimiento por eso, ¿sí? Pero otro podría haber dicho, no, como son las cosas en Venezuela, con la matraca, la extorsión y todo eso, no. No, y confiesa, reconoce los hechos para dejarte libre o cualquier barbaridad. Pero más allá de eso, lo que yo quisiera preguntarte es lo siguiente. ¿Es sano que una ley que regula la materia aeronáutica incluya penas de cárcel para delitos aeronáuticos? Esos delitos aeronáuticos, en todo caso, no deberían formar parte de una enmienda al Código Penal, por ejemplo, Marcelo. Lo ideal es que todas las normas penales estén en el mismo texto, porque simplifica muchísimo el trabajo. Hay una cantidad de delitos que uno ni siquiera sabe que existen. Yo como abogado lo puedo decir. Lo que acabas de decir ahorita de la interferencia ilícita, si tú no me lo dices, yo no sabía que existía ese delito. Porque hay delitos, como se dice comúnmente, a tirar para el techo. Porque todas las leyes tienen algún delito. Y el exceso de leyes, el exceso de normas, hace que con más frecuencia se incumplan. Y simplemente porque la gente ni siquiera sabe lo que están. Pasa lo mismo con los impuestos. Ahorita yo estuve revisando una cantidad de leyes, algunas sabía que existían, pero me puse a revisar, bueno, a ver cuáles son los delitos que tienen estas leyes, y me conseguí con cualquier cantidad de cosas, incluso con horrores, insensateces, porque tienen tipos penales casi en blanco, dejan mucho a la discreción de los jueces, y tienen que definirse con claridad, pero también que sea posible entenderlo. El Código Penal está para algo, pero casi cualquier ley que uno consigue tiene normas penales, tiene delitos creados. Entonces, uno puede cometer delitos sin saber que esos delitos existen. Por ejemplo, en la Ley Penal del Ambiente existe el delito de uso indebido y excesivo de agua cuando sobrepasas los parámetros que se consideran racionales. ¿Cuáles son esos parámetros? No sé. Y si a mí me gusta bañarme en la bañera todos los días, o lavo la ropa todos los días, resulta que en mi casa son tantas personas que todavía hay que lavar. Entonces, me vas a meter preso por gastar agua. Pero es interesantísimo eso, porque habría que preguntarse, Marcelo, en la Venezuela de la escasez y del horror del mal suministro de agua, ¿quién demonios tiene agua para malgastar en Venezuela? Porque o sea, es un delito para otro país que no es Venezuela. Bueno, ese delito lo comete el gobierno, porque antes de ayer me llegó un video de un tubo matriz que se rompió por la zona del Llanito, hacia el este de Caracas, y el chorro de agua era más grande que la fuente de Plaza Venezuela. Entonces el gobierno es el que malgasta el agua. Pero ¿cuánto es el uso racional para convertirlo en delito? Depende de la cantidad de personas. Si yo tengo un departamento muy grande y vivo solo, el consumo será mínimo. Si tengo un departamento pequeño y somos muchas personas porque no podemos conseguir un departamento más grande, dirán, mira, es un departamento de una sola habitación y están gastando como si fueran 5. Es que son 5. Entonces, ¿dónde está el parámetro? Ahí eso es un horror, pero hay cosas peores. Por ejemplo, la Ley Penal del Ambiente te habla, lógicamente, envenenar, contaminar o alterar la calidad de las aguas.
Eso estoy de acuerdo, eso tiene que ser un delito. Pero cuando dice que se puede rebajar la pena si el vertido de los productos tóxicos se hizo para evitar una avería grave que podía poner en peligro a otras personas. Eso es absurdo, eso va en contraposición con el Código Penal, porque el Código Penal te establece que no es punible si tú haces algo que sería delito, pero lo haces porque simplemente no podías hacerlo de otra manera o tenías que proteger tu vida o la de otros. Eso es el ejemplo típico, la legítima defensa. A ti te van a asaltar, tú sacas una pistola, matas al delincuente, eso es un homicidio, pero está justificado ¿por qué? Por tu legítima defensa. O tú estás llevando a tu mamá o a tu hijo o a quien sea en el auto porque tiene una emergencia, vas al médico, vas corriendo, atropellas a alguien, bueno, tú no eres culpable porque tu intención no era matar, estabas desesperado por salvar una vida. Entonces, en este caso, en vez de decir que no hay delito, dicen, no, te vamos a bajar la pena. O sea, que yo voy a tener que dejar que explote todo y se muera alguien y ahí veré qué me conviene, si que me acusen por derramar un líquido tóxico o por matar a una persona. Son las cosas que uno no entiende, las malas leyes hechas, muchas veces revisadas en revolución, que se contradicen unas a otras y que te plantean cosas absurdas. También esta ley que decía que si hay una fuga de hidrocarburos, pero viene de una avería imposible de evitar, pues si era imposible de evitar, ¿cómo me vas a penar? Bueno, si me dices que el problema fue que no tuve cuidado, que es lo que pasa hoy en día, el derrame petrolero que hubo en estos días que afectó todas las costas del Parque Nacional de Morrocoy y todo eso, dice, mira, eso es un crimen. Pero si me vas a decir, no, que si pasó porque no podías evitarlo, no había forma de evitarlo, entonces, ¿cuál es la culpa mía? Son leyes mal hechas. Y como eso hay cantidades de delitos que uno dice, Dios mío, y esto era delito. Entonces, eso atenta contra la seguridad jurídica, porque hay muchos delitos que tienen penas muy bajas, entonces ya pierde sentido. Cuando hablas de delitos que tienen pena de 6 meses de arresto, eso jamás va a ser juzgado. Entonces tiene que cambiarse la normativa para que eso tenga alguna pena que sí sea cumplible y un procedimiento que permita cumplirlo. Eso lo hemos hablado muchas veces, que es imposible llevar a juicio todos los delitos que se cometen, porque si no tienes suficientes jueces para juzgar los homicidios y los robos, menos para delitos que tienen 6 meses de arresto y que la persona no va a ir presa jamás y nunca. Pero si hubiese algún nivel judicial que se encargase de estas pequeñas faltas y las castigase, pues tendría mucho más sentido. Pero si quieren hacerte daño, mira, el gobierno lo que tiene es que ponerse a revisar las leyes y buscar esos delitos que nadie conoce, que nadie se imagina que existen, y seguro que alguno de esos los cometimos. Y por ahí van a poder abrirnos un procedimiento. Quizá por ese no te pueden meter preso, pero si tienes ese y otro, ahí sí, ya te pueden meter preso porque ya tienes 2 casos. Esos son los horrores y las incoherencias de las leyes. Hay leyes que sí hablan de delitos muy, muy graves, como la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Ahí sí hay delitos muy graves, pero inclusive hay cosas que es difícil ver cómo lo quieren ver como delito. Por ejemplo, hacer material pornográfico es delito y es un delito grave, según esta ley, y distribuirlo. Dios mío, van a tener que meter preso a todos los kiosqueros de Venezuela, porque todos los kioscos tienen una revista pornográfica. ¿Y cómo permiten que se importen esas revistas? Entonces no tiene sentido con la realidad. En cambio, hacer material pornográfico infantil es un delito, y eso por supuesto digo un delito, son un crimen de lesa humanidad. Y ahí estamos totalmente de acuerdo, pero hay que organizarlo un poco mejor para que tengan sentido. Delitos en la ley de financiamiento de delincuencia organizada, el cobro de vacunas, que está establecido como interferir la actividad económica por medio de amenazas, lo que hacen en todas partes. Mira, tengo familiares en la provincia que simplemente un día le llegaron, mire, usted tiene que pasar por la oficina aquí de nosotros, aquí de la Fuerza Bolivariana de Liberación, de la guerrilla, no sé qué más, a pagar su vacuna. Y tuvo que ir a hacerlo, pero es que estos grupos guerrilleros tienen oficinas instaladas en los pueblos del interior. Entonces, oye, no es posible que eso se haga así. Es un delito y se comete a la luz de todos y con el apoyo del gobierno, de paso. Hay otros delitos que están tipificados y no existen. Por ejemplo, se habla del tráfico ilegal de órganos y hasta donde tengo entendido, y me han dicho muchos médicos que es así, no existe un auténtico tráfico ilegal de órganos porque los órganos dependen de que sean compatibles. A mí me sacan un riñón y no sirve porque no es que, bueno, tenemos un riñón, ¿quién da más por ese riñón? $1,000, $2,000, $3,000, $4,000. No, es que si no es compatible, te pueden poner un riñón de perro y es lo mismo.
Entonces, eso se tiene que hacer primero exámenes médicos para ver quién es compatible. A veces padres e hijos no son compatibles, a veces hermanos no son compatibles. Cuanto más un extraño. Entonces, en realidad eso no existe. Tú dices, tengo un riñón, pero vamos a ver, se le hacen las pruebas y se ponen en los bancos de datos de trasplantes. Y ahí se dice, mira, hay tantas personas, hay 4 personas que son compatibles, y se busca quién tiene más posibilidad de sobrevivir o quién está más urgido. Pero, ¿cómo vas a vender algo que no le sirve a nadie? Sino que es algo específico. Son como las piezas hechas a medida. Entonces, hay cantidades de cosas aquí y podemos seguir en miles de delitos. Y el más típico que le gusta al gobierno, que cambió el agavillamiento por la asociación para delinquir, y con eso mantienen presos a todos los presos políticos, porque siempre dicen, tiene una asociación para delinquir. Y a cuenta de que, no, bueno, es que como se conocen y trabajaban juntos, estaban juntos haciendo algo, estaban juntos tirando piedras, es una asociación para delinquir. Eso no tiene libertad y tiene una pena de 8 años solamente por ese hecho. Y con eso lo mantienen a todo el mundo. Son los horrores de la justicia venezolana. Ahora, y de las leyes. Claro, Marcelo, pero fíjate algo, ¿no? Cuando, o sea, en otros países, ¿cómo hacen esto? Porque es normal, por ejemplo, yo recuerdo cuando se elaboró, vuelvo con la ley de aeronáutica civil, o las leyes de aduana, o las leyes ambientales, siempre hay una preocupación con respecto al castigo que debe tenerse por violación de esa ley. Pero, por ejemplo, la negligencia siempre va a ser negligencia. Y si una persona muere por un acto de negligencia, es un acto de negligencia haber causado un incendio que causó la muerte de alguien, y es una negligencia y no tiene necesidad de ponerlo en la ley del ambiente. Es negligencia si una persona por negligente realizó mal el mantenimiento de una aeronave y como consecuencia de esa aeronave sufrió un accidente y murió una persona. Eso es negligencia. Es negligencia que una persona, por no haber utilizado los mecanismos de control a su disposición para el resguardo de las aduanas, haya permitido que pasara por su negligencia un cargamento de droga o un cargamento ilegal, o que la República haya perdido dinero por concepto de cobro de impuestos. Porque si la negligencia siempre es negligencia y las penas están establecidas en el Código Penal, porque hay que poner incendios por negligencia, tantos años de cárcel, accidentes por negligencia, tantos años de cárcel. Ya no está sobreentendido que está en el Código Penal. O sea, esa manía nuestra está poniendo penas por todas partes. Eso tiene sentido, eso lo hacen en otros países. En Venezuela les encanta hacer leyes para cualquier cosa. Y por supuesto, las leyes tienen que ser coercibles, es decir, tiene que haber una sanción en caso de una falta. Pero entonces, muchas de esas faltas pueden irse directamente por el Código Penal. Porque no necesitas explicarnos, es que si mataste a una persona por negligencia al hacer el mantenimiento de una aeronave, entonces está en la ley aeronáutica. No, eso se llama homicidio. Sencillo. O sea, si quieres puedes hacer una pequeña modificación en la descripción del homicidio en el Código Penal para indicar ciertos tipos de conductas negligentes, pero en sí sigue siendo homicidio y negligencia, o homicidio intencional. Entonces vas a pagar el homicidio, no otra cosa. Pero es una mala costumbre de poner ¿cómo se llama? Delitos en todas las leyes. Por ejemplo, en estos días estamos hablando de la ley de abogados, que yo te decía que era viejísima y no me acordaba que tan vieja. Bueno, casi tan vieja como yo, del año 67. Nunca se actualizó. Pero ahí hay un delito establecido, el ejercicio ilegal de la profesión de abogado. Y la ley del ejercicio de medicina también tiene un delito, el ejercicio ilegal de la profesión médica, y tienen penalidades distintas. En vez de poner en el Código Penal quien ejerce una profesión sin tener el título correspondiente, directamente tendrá una penalidad. Por supuesto, la medicina tiene un detalle particular. Si tú ejerces medicina y no sabes medicina, puedes matar a alguien. Hay otras profesiones que tú ejerces como periodista y no tienes el título. Bueno, o sea, ahí no estás matando a nadie. O sea, quizá hay un poquito menos de gravedad, pero se puede indicar el que ejerce ilegalmente la profesión tiene una pena. Y si de eso surgiese un daño a terceros, tendrá un agravamiento. Pero hasta ahí, y empiezas a quitar normas penales que hay en todas las leyes.
Yo tuve un caso, un cliente que lo acusaron de ejercer ilegalmente la profesión de médico, porque él era enfermero, porque se le ocurrió en un récipe de la empresa que él tenía, en una firma personal donde daba atención a la salud, pero él lo que hacía era hacer curas, tomar tensiones, poner inyecciones, lo que estaba dentro de su capacidad como enfermero, y le anotó a un paciente, mira, tú podrías tomarte esto, que lo pude haber anotado yo, porque no era nada del otro mundo, fue una recomendación de medicina, como yo te diga, mira, tómate un ibuprofeno, tómate cualquier cosa así, y lo procesaron por eso, por decir que era médico, se me fue la palabra, por decir que tenía un título que no lo tenía, y cualquier cantidad de delitos. Dije, pero esto es ridículo, solamente porque le recomendó a una persona que se tomase una medicina que era de venta libre. Esa persona estuvo presa en los valles del Tuy como unos 20-25 días. Yo tomé el caso, ya había empezado, y recuerdo que lo pude sacar bastante fácilmente porque uno de los delitos era ese de atribuirse cargos académicos, niveles académicos que no tenía. Y el juez firmaba todos los escritos como doctor fulano de tal, doctorado que por supuesto no tenía. Entonces yo en el escrito muy sutilmente le pongo, no, mire, las personas, como muchos abogados que se hacen llamar doctor y no lo son, por eso yo solamente firmo como abogado, y le puse eso, el juez se dio cuenta de la ilusión que le estaba haciendo y le dio la libertad a mi cliente. Porque era una tontería, no tenía ni siquiera sentido. Si lo condena, le van a condenar, creo que a 2 años de trabajo comunitario, si lo hubiesen condenado. Al final jamás fue condenado a nada. Pero pues, uno consigue delitos en cuanto a ley que uno ni se imagina que existen. Sí, no, es que hay unas cosas que a veces uno dice, bueno, y eso es delito, pero entonces está ese famoso principio de ustedes, que uno no sabe si es un principio o una especie de maldición gitana, de que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, por ejemplo, te he hecho otro cuento, porque yo tengo una larga, yo fui instructor de Derecho Aeronáutico durante 10 años, y a mí me llegaban, sobre todo cuando trabajaba, cuando daba cursos en aerolíneas, yo siempre recogía los ejemplos que daban los tripulantes y los pilotos de lo que habían vivido. Llega un plan vacacional, cuando había planes vacacionales en Venezuela, y era unos muchachos de un colegio que se habían graduado de bachilleres y los llevan a Margarita. Entonces van para Margarita. Entonces van para Margarita en su avión. Y cuando el tripulante que está dando el discurso diciendo el cinturón de seguridad se usa de tal manera, tal, y encima está dando su cuestión. Y dice en la parte del discurso, los chalecos salvavidas se usan de la siguiente manera tal. Los chalecos salvavidas se encuentran ubicados en la parte posterior de su asiento. El discurso normal. Y uno de los muchachos mete la mano debajo del asiento para ver si eso es verdad y ve que en efecto hay un bulto ahí y lo jala y ve el chaleco salvavidas. Y se lo enseña a los demás. Mira, si está el chaleco. Y el muchacho agarró el chaleco y todos los muchachos agarraron su chaleco y se llevaron, cuando se bajaron, todo el mundo se llevó su chaleco salvavidas. Como si era un souvenir. Una muchachada, ellos no sabían eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la aeronave normalmente tiene, una aeronave de 100 pasajeros, tiene ese número de chalecos salvavidas y tiene normalmente un número adicional de chalecos salvavidas en stock por si acaso alguno se llega a perder, pero normalmente son 5 chalecos salvavidas más. Pero además de eso hay otra cosa, que cuando se va a realizar el vuelo, cuando va a salir un vuelo, en el chequeo previo de los equipos, hay que chequear los equipos de emergencia, y si tú empiezas a contar y ves que te falta chalecos salvavidas, mira, bueno, faltan 17 chalecos salvavidas, 18 chalecos salvavidas faltaban. ¿Cómo? Faltan 18 chalecos salvavidas. Eso genera una condición en esa aeronave que se llama no-go. ¿Qué es un no-go? Un no-go ocurre cuando hay alguna condición en la aeronave que impide que se haga el vuelo. ¿Y por qué es un no-go? Porque faltan 18 chalecos salvavidas. Entonces hubo que salir a pedir prestado, a esperar que viniera otro vuelo de maquetía de otra aerolínea, donde la aerolínea, la otra, iba a mandar los chalecos salvavidas. Entonces esta aerolínea le iba a hacer el favor de enviarla para poner los vuelos, para retrasar el vuelo para poderlo traer. Ahí no termina el asunto.
Cuando vienen los muchachos de regreso, ya en el aeropuerto de Port La Mar se había introducido el doble control de seguridad. En el aeropuerto de Port La Mar, en la gran mayoría de los aeropuertos, a ti te controlan la seguridad cuando vas a entrar al área de tránsito. El aeropuerto de Port La Mar empezó, como era puerto libre, empezó a revisarse. Cuando entrabas al aeropuerto, te revisaban las maletas para la cuestión de combatir el contrabando. Entonces, cuando estos muchachos pasan la maleta, resulta ser que todos los chalecos salvavidas, que los muchachos lo habían usado y habían gozado un puñero con eso en la playa, en la piscina del hotel, habían hecho de todo, porque todo lo contaron. Los chalecos, una sola de las muchachas recogió todos los chalecos y llevaba todos los chalecos en su maleta, porque era la que tenía más espacio. Cuando pasa la maleta por la máquina del señal, el tipo ve que hay 17, 18 objetos iguales y le pide abrir la maleta, porque puede un prostituto contrabando. Entonces, mire, usted, ay, ¿qué hace usted con esto? Y se prende a quedar, llega el INAC, ya que, bueno, sustracción de objetos de seguridad en aeronave. 8 años de cárcel por la ley de aeronáutica civil. Acto de interferencia ilícita. Llámenlo fiscalia, que hace poco hemos esos muchachos llorando y todo aquello. Pero es un delito. Tú sustraíste unos objetos de seguridad aeronave, pero es que ellos no sabían. Fue una cosa de muchachos. Ellos no estaban al tanto de eso. Sí, pero la Universidad de la Ley no terminó su cumplimiento. Eso fue un rollo que duró, yo no te puedo ni contar. Pero dentro de todo eso, la gran pregunta que hay que hacer es la siguiente. Es igual, ¿no?, que yo vaya a una clínica y me lleve unos bisturís, o que yo vaya a cualquier y me robe unos objetos de seguridad. Tiene que estar necesariamente, entonces, pero esta es una cuestión internacional. Bueno, en todas partes del mundo existen los delitos de interferencia ilícita. En el caso de Argentina son sumamente estrictos con esto porque han tenido muchos eventos. Pero así como lo hay en la ley de la aeronáutica civil, ya hemos dicho que lo vemos en otras muchas normas. ¿Cuál sería la solución, Marcelo? Revisar todas las leyes y sacar todos los contenidos penales que hay en esas leyes y meterlos en el Código Penal, o simplemente eliminar todo eso porque ya con el Código Penal nos basta. Bueno, hay algunas conductas que pueden ser realmente importantes de calificar y no están en el Código Penal, pero hay que simplificar. Por ejemplo, la Ley Penal del Ambiente te habla del delito de suministrar información falsa, omitirla o adulterarla, utilizando la labor de los órganos de investigación en caso de delitos ambientales o para pedir permisos. Bueno, eso está bastante cerca de otras conductas tipificadas. Entonces, simplemente una falsa atestación ante el funcionario público que indique si esto se hace para, por ejemplo, para obtener permiso fraudulentamente, tendrá una penalidad adicional que es simplemente una falsa atestación. Y simplificarlo. Las leyes simples facilitan el cumplimiento, porque si vamos al Código Orgánico Tributario también te habla de el que niega la información o la información falsa a los inspectores de SENIAT. Entonces cada uno tiene una penalidad distinta y tú dirás, bueno, ¿por cuál me voy? ¿Cuál me conviene a mí como procesado que me apliquen? En todo caso, no, simplemente dar una falsa atestación ante un funcionario con agravantes en caso de ciertas características y vas a sacar cantidad de normas de todos los códigos. Esto apartando que en mi opinión, y más en Venezuela, pero evadir impuestos es un deber patriótico, quitarle dinero a estos delincuentes, que por lo menos no se queden con el de uno para, justamente a veces lo usan es para reprimirlo a uno, porque cada centavo que uno paga en IVA lo usan para comprar la lacrimógena y para comprarle peinillas a los guardias, así que es un deber patriótico. Pero apartando eso, muchas leyes tienen esos delitos de falsear la información. ¿Digo? ¿Por qué tiene que estar en cada ley el mismo delito y con penas distintas? Y cuando muchas veces es exactamente el mismo delito. Pero si tú falseaste la información para un permiso, un reposo médico, que eso está como delito, no es lo mismo que si falseaste para obtener un permiso ambiental o un permiso de construcción. Claro, tienen que tener diversas penalidades porque el grado de afectación común es distinto. No es lo mismo falsear
la información para que te den permiso de construir un edificio que se puede caer, que te den permiso para hacer una explotación y destruir un bosque, que simplemente meter en un reposo. Pero el delito sigue siendo el mismo. Entonces, facilitémonos el trabajo. También hay que revisar muchas cosas, porque uno consigue en las leyes tipos penales casi en blanco. Por ejemplo, la ley de drogas, la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, te habla de la posesión ilícita. Siempre se ha dicho que si la posesión es para consumo personal, no es delito, porque el consumidor no es un delincuente, sino un enfermo que necesita atención. Ok, no vamos a discutir el punto si es o no es, pues no vale la pena. Pero en la ley hay un ítem que dice que el juez determinará, usando las máximas experiencias de los expertos, si la cantidad incautada puede ser consumo personal, una dosis media de consumo personal o no. ¿Cómo lo van a determinar? Y yo no voy a defender a ningún drogadicto. Simplemente lo que creo es que tiene que haber un parámetro claro, porque eso se presta para que, no, es que agarraron a un hijo de papá, entonces mira, señor juez, ya que no pudimos pararlo, pero tú sabes, eso es consumo, y el consumo es un paquete de este tamaño, pero es que él consume mucho. Ah, bueno, ok. Entonces se consigue un experto que diga, no, es que el consumo puede ser más o menos según lo habitual de la persona. Y si es alguien que quieren hundir, le consiguen o le siembran una cantidad mínima, dicen, no, mira, aquí tengo esto, le sembramos un poquito. No, pero es que eso es mucho, porque este tipo de droga, eso es mucho para consumir. ¿Cuál es el parámetro? Depende del juez, depende del experto que lo diga. Entonces, lo importante es que todo quede claro de entrada. No puede quedar a análisis posteriores ver si va o no ser. Lo único que permite la ley en general para el libre albedrío del juez es cuando se habla de las otras atenuantes que el juez pueda considerar, o sea, algo en beneficio del procesado. Pero como están puestas muchas, el juez puede o no usarlo en perjuicio del procesado, según convenga a la causa política o la causa económica del juez y del fiscal. Y la cantidad de dinero que puede moverse en un juicio es enorme. Hay una, finalmente, Marcelo, hay algo que me hizo clic ahorita porque leía una crónica en un medio de comunicación hecho por jóvenes cubanos nacidos en revolución y que son disidentes, lo que los hace más, más llamativos. La página web se llama Revista El Estornudo, siempre la recomiendo, porque da una visión, unos dentro y otros fuera de Cuba, de lo que pasa dentro de ese país. Y había una discusión bien interesante sobre sobre una regulación que hay en Cuba con respecto a las drogas, donde han decidido, a través de una resolución, ni siquiera de una ley, una resolución del Ministerio de la Salud, prohibir todo tipo de uso de la marihuana e inclusive el uso medicinal y todo tipo de literatura, material publicitario, de adorno o lo que sea que hable de la... Es decir, ni siquiera un libro que hable sobre qué es la marihuana es legal. Y hablaban del castigo que sufrió un joven que fue 5 años preso en Cuba por portar 3 cigarros de marihuana, que obviamente era para su consumo personal. Pareciera que estas cosas de poner normas en todas partes y poner castigos en todas partes es algo común de las dictaduras también, ¿no? O sea, que esa manía de que cualquier cosa puede ser castigada, y de que todo tiene una penalidad porque todo el mundo es un predelincuente hasta que se demuestre lo contrario, pareciera que entonces siempre llegamos a esta conclusión, pero lo primero que hay que hacer para mejorar las leyes en Venezuela es salir del chavismo, ¿no? No sé qué piensas al respecto, Sí, pero pareciera que es así, ¿no? es que completamente de acuerdo. Los países dictatoriales tienen interés en las normas penales porque no saben imponer las ideas con la razón. Yo estoy de acuerdo con restringir la tenencia, el consumo, la importación, incluso de los productos que estimulen. Por ejemplo, yo recuerdo, mientras vivía en Argentina, los kioscos de revistas vendían una revista que se llamaba THC y hablaba sobre el consumo de marihuana, los productos que puede usar y demás. Yo las habría quemado todas.
Y estoy de acuerdo que eso no debe estar porque estás estimulando algo negativo. Pero lo que siempre he dicho y que algunos no entienden es que las normas tienen que ser claras, tienen que ser concretas, tienen que ser entendibles y no pueden crearse a cada rato porque me dio la gana. Una resolución así del Ministerio de Salud no puede ser la que cree un delito. O sea, los delitos solamente se pueden crear de una manera, vía una ley discutida en el Congreso, porque eso es lo que da la garantía que no se va a convertir en delito cualquier cosa porque a un burócrata se le ocurra. Entonces, la simplificación de las leyes, los países más libres tienen menos leyes y usualmente tienen menos problemas y tienen un mejor índice de cumplimiento. Pero cuando cualquier cosa puede ser delito, yo recuerdo una caricatura de Quino, que estaba la gente caminando en la calle, había una cantidad de policías mirando a la gente y alguien con un cartel que lo estaba clavando y decía, ¿a qué no saben prohibido qué? Bueno, esa es la realidad de los países dictatoriales. Tú no sabes qué es lo que te pueden prohibir y tú dices, Dios mío, van a prohibir lo que estoy haciendo en este momento. Es la costumbre. Cuba es típico, en Rusia era típico, en la Unión Soviética, en China es típico, porque ellos se crean el delito y si no te encajan la conducta en cualquier delito que tengan, y cuando no consiguen encajarlo te declaran loco. En Corea del Norte las personas las llevan a los campos de reeducación para ayudarlos a entender mejor. Ellos no están castigados, ellos están siendo educados para su propio bien. Y para su propio bien, los niveles de represión que sufren son que dejarían en pañales a un campo de concentración nazi. Increíble, increíble. Pero lo que sí queda claro que en cada conversación que hacemos, Marcelo, es que a la caída del régimen criminal venezolano hay mucho trabajo que hacer en las leyes, sin duda alguna. Gracias por esta conversación otra vez, Marcelo. Pero gracias, un gusto estar con todos ustedes.